Aleluya, aleluya. El Señor ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Felices Pascuas de Resurrección en el Señor. Hoy es el día más hermoso del año. Hoy celebramos la mejor noticia que la humanidad haya podido recibir. Cristo ha vencido a la muerte, ha emergido del sepulcro, ha vuelto a la vida, ha resucitado y nosotros resucitaremos con Él. Hoy es la Pascua florida de la resurrección, el día más grande del año, un día que celebramos durante 50 días en la cincuentena pascual, cual si fuese un solo día. Felices Pascuas de Resurrección en el Señor. Con afecto les saludamos, el equipo de producción de este programa y un servidor. Felices Pascuas, el Señor ha resucitado. Y hoy en el Pulso de la Fe hemos preparado para usted un programa especial. Un programa en el que revisaremos los sucesos ocurridos durante esta semana, la Semana Santa. La Semana Santa que en la liturgia recibe el nombre de Triduo Pascual. El Triduo Pascual que comienza con la celebración de la Cena del Señor el Jueves Santo y que concluye con las vísperas del Domingo de Pascua. Muchas gracias por acompañarnos, sea usted bienvenido. Le mostraremos los diversos elementos de la pasión, muerte y resurrección del Señor a través de exquisitas imágenes y de extraordinarias pinturas del Renacimiento y de iconos bizantinos. Los elementos: el juicio, las burlas, la crucifixión, la coronación de espinas, la flagelación, el camino a la cruz, o sea, el Via Crucis, la ejecución de la sentencia, la crucifixión, Cristo crucificado en la cruz, la muerte y también el sepulcro y la resurrección. Así que comencemos. Vamos al primer elemento de la pasión, que es el juicio. Nuestro Señor fue sometido a dos juicios. Uno de ellos de índole religiosa, cuando fue presentado ante el sumo sacerdote Caifás, acompañado de los sanhedritas y de los escribas. El Señor había sido hecho prisionero en el huerto de los Olivos con engaños, con la traición de uno de los suyos, Judas Iscariote, y fue presentado allí ante el Sanedrín. No buscaban saber si era inocente o culpable de alguna acusación. Esto fue un triste remedio de juicio, en el que más bien buscaron todos alguna acusación suficiente para condenarlo a muerte. Caifás, el sumo sacerdote, le preguntó: ¿eres tú el Hijo del Bendito, es decir, el Hijo de Dios? Y Jesús respondió: sí, yo soy. El sumo sacerdote entonces se rasgó las vestiduras en este signo judaico de desdén y de desprecio y dijo: han oído ustedes la blasfemia. No necesitamos ya más de acusaciones ni de testimonios. Es acreedor de la pena de muerte. Después de rasgarse las vestiduras, Caifás comienza una noche de terror en la que el Señor es abofeteado por todos, le escupen, es insultado, humillado, y así pasa toda la noche. Este fue el primer juicio de tipo, como le dije, de tipo religioso, un juicio en el que los sanhedritas, como una concesión de los romanos, podían continuar celebrando sus juicios para buscar acusaciones o delitos de tipo religioso. Al día siguiente, ya el Viernes Santo, Jesús es presentado ante Poncio Pilato. Es el segundo juicio de naturaleza civil, de naturaleza política, un juicio de tipo penal. Pero lo llevan estos mismos sanhedritas y escribas con otra acusación diferente. No le dicen a Poncio Pilato: es un delincuente porque ha cometido una blasfemia, porque se ha proclamado Hijo de Dios o Mesías. Eso a Pilato no le hubiera servido de nada. El mismo Pilato habría dicho: ¿ah, sí? ¿Es Hijo de Dios? ¿De cuál de todos los dioses, no? Entonces lo que le dicen a Pilato es: te hemos traído a nuestro rey, a quien tú tanto buscas. Pilato se da cuenta de que hay aquí una serie de engaños y de calumnias, no lo cree. Sin embargo, es obligado, pues estos escribas y sanhedritas le dicen: nosotros te acusaremos ante el César si no sentencias a este delincuente, y le diremos que tus intereses son los tuyos o los de él y no los intereses
del Imperio Romano, que a ti no te interesa la urbe. Poncio Pilato entonces es prácticamente obligado y presenta a Jesús ante este pueblo sediento de sangre y de muerte. Quieren ejecutar a su Mesías, lo han repudiado. Poncio Pilato pronuncia esa famosa expresión en latín, ecce homo, o sea, he aquí al hombre. Después de este juicio, bueno, como parte del juicio, Poncio Pilato lo sentencia a algo terrible, a la flagelación. Los romanos utilizaban dos diversos tipos de instrumentos para flagelar. Uno, el flagellum, de correas de cuero que azotaba la piel, pero el otro, terrible, el flagrum, en cuyos extremos eran atadas navajas o astrágalos de borrego que descarnaban. Así que dos verdugos simultáneamente, uno de cada lado, comenzaron a flagelar todo el cuerpo desnudo del Señor, arrancándole paulatinamente la carne. La flagelación con flagellum no era mortal, no así la flagelación con flagrum. Poncio Pilato, después de este castigo terrible, piensa que ha quedado satisfecho el pueblo, lo presenta, como veíamos hace un momento, flagelado, parado sobre un charco de su propia sangre y descarnado, y dice, ecce homo. El pueblo entonces responde, crucifícalo, Pilato. O sea, no les es suficiente una muerte por flagelación con flagrum, sino quieren clavarlo en una cruz, para que se cumpla la ley mosaica que dice muere como un maldito de Dios, quien muere colgado de un madero. Y allí Poncio Pilato, su injusto juez, comete una gran injusticia, pues lo sentencia dos veces, uno a la flagelación y dos a la crucifixión. Y después de esto comenzarán las burlas, el expolio, donde el derecho romano establece que a un sentenciado, antes de ejecutar la sentencia, se le debe pasar por una sesión de burlas, de desprecio, ser abofeteado y escupido. ¿Dónde el derecho romano establece esto? En ningún lugar. Es otra gran injusticia que se comete con el Señor. Le podemos llamar el abuso. ¿Dónde? ¿Cuándo el derecho romano dice que a un sentenciado a la cruz se le ha de poner una corona de espinas? En ningún momento. Después de que el Señor es mostrado ante el pueblo en ese ecce homo, los guardias lo llevan fuera del pretorio, llaman a toda la cohorte, así con H intermedia, la cohorte, así se le llamaba al grupo de soldados que cuidaban el pretorio, y ellos comienzan un abuso, como esa pintura que veíamos del Caravaggio tan hermosa. Un ensañamiento, no porque él sea el Mesías, sino porque estos romanos han sufrido verdaderamente varios levantamientos de los celotas y de los insurrectos, el grupo de resistencia a la ocupación romana, y de pronto dicen, este es el rey de ellos, pues vamos a tratarlo como rey. Trenzan una corona de espinas, se la ciñen en la cabeza y con cañas le golpean en la cabeza para que las espinas se claven, y le visten con un lienzo de color rojo, le ponen una caña a manera de cetro, le saludan, lo abofetean, adivina quién te golpeó, le dicen esta serie de burlas, este abuso que, tristemente, queridos amigos, hoy se sigue repitiendo en los separos de la policía de todo el mundo, en las cárceles, en los lugares de aprehensión y de detención. Es algo que no establece la ley, es algo que no determina el derecho, pero es algo que se hace cuando alguien considera que está ante una persona que ha perdido sus derechos y que ya no tiene derechos y que junto con sus derechos ha perdido su dignidad. Erradiquemos, queridos amigos, de nuestras vidas estas prácticas terribles que se llaman tortura, porque cada torturador que se lanza sobre el acusado y se ensaña con él, está haciendo algo que el nazareno sufrió, algo que él mismo vivió. Y no podemos olvidar una cosa que el Señor dijo: lo que le hacen al otro, me lo hacen a mí.
Vea usted los rostros grotescos, vea usted las expresiones de burla, de una superioridad injustificada contra el débil, contra el acusado. Y es mostrado, pues, así, desnudado, burlado, con una falsa corona de espinas. Aunque también hay que decir, y este es un punto de meditación muy interesante, el mismo Pilato, sin saber que lo que hacía, lo coronó. Le puso una corona. Al Señor lo trataron como rey, quienes lo amamos, y también quienes lo despreciaron. Y este es también el tipo de coronas que muchas veces el mundo es la que nos pone. Le podemos llamar persecución. Si alguna vez usted en su vida recibe alguna corona de este tipo, alégrese. No es que nadie lo esté despreciando, es que simplemente quienes, mire esta pintura hermosísima de Antonello da Messina, este Ecce Homo, le decía entonces, son las coronas que pone el mundo. Sic transit gloria mundis, en latín, la gloria de este mundo es transitoria, la gloria de este mundo es efímera. Más vale no quedarse con los premios y los reconocimientos para no enaltecerse y creerse mucho. El mundo pone este tipo de coronas. Pasemos ahora a otro elemento de la pasión, se le llama el expolio. El expolio consiste en que Jesús es desnudado, despojado de sus vestiduras. En dos momentos, uno, durante la flagelación, y el segundo momento, durante la crucifixión. Cuando los romanos se enteraron que para la cultura palestina, para los pueblos semitas, judíos y árabes, la desnudez es un sinónimo de vergüenza, a partir de conocer esta cultura, los judíos se dedicaron a crucificarlos totalmente desnudos. Y esta es una humillación más. Mire usted esta pintura. El Señor es despojado de sus vestiduras. Forma parte del abuso también. Forma parte de la humillación. Humilla uno al otro cuando le hace ver que es inferior. Y despojar al otro de sus vestiduras, de lo que cubre también su dignidad, implica eso. No reconozco dignidad alguna en ti, te quito lo que te cubre y te pongo desnudo ante mí. Como un elemento de la pasión, muerte y resurrección del Señor, así se le llama el expolio. Ahora, hay que decir también que el arte sacro, con devoción, ha querido durante 2000 años cubrir la desnudez del Señor. Y es cuando nos encontramos con esos Cristos crucificados que cubren sus partes nobles con un lienzo de tela al que suele llamársele un cendal. Pero sepamos, queridos amigos, que parte de la pasión del Señor fue este expolio, este ser expuesto en su desnudez. Mire usted, qué terrible imagen. Mire el rostro de inocencia, de pasividad y de perdón hacia sus terribles agresores. En efecto, el Señor fue crucificado desnudo. Antes de llevarlo a la cruz, lo despojan de sus vestiduras. Y así lo refiere el Evangelio, cuando en sus textos dice, lo despojaron de sus vestiduras y se sortearon a suerte su túnica para ver qué se llevaba cada quien. Pues era una túnica fina de una sola pieza, que los verdugos se sortearon para ver quién se la llevaba. El Señor solía usar una túnica larga, debajo de la túnica larga, una túnica más breve, más corta, a manera de ropa interior, a manera de camisón, y sobre la túnica su manto exquisito de buena obra, de buena manufactura. Él mismo, mire usted, dócil, acepta esto. Y esta representación piadosa de dos angelitos que con un lienzo cubren su desnudez. Así que un elemento más de la pasión del Señor, el expolio, despojado de sus vestiduras. Hagamos una pausa, es breve. Regresamos con el camino a la cruz, el encuentro con su madre, el encuentro con Simón de Cirene, la ejecución de la sentencia, la crucifixión, la agonía, la muerte, y volvemos también para celebrar un día como este,
la resurrección del Señor. Ya estamos de regreso, queridos amigos, en este especial del Pulso de la Fe, hoy revisando los acontecimientos de la Semana Santa, el Triduo Pascual, la pasión, la muerte y la resurrección del Señor, analizado en sus diversos elementos, ilustrado hoy bellamente con pinturas de los grandes artistas del Renacimiento, con algunos grabados y también algunos iconos bizantinos. Bueno, después de que el Señor es sentenciado por su injusto juez a 2 sentencias y después de haber cometido otra violación al derecho romano que bien establece que nadie puede ser sentenciado 2 veces por una misma acusación, 1, flagelación, 2, muerte en cruz o crucifixión, después de eso el Señor es llevado al lugar llamado el Monte de la Calavera o el Calvario, o también conocido como el Gólgota. Es el camino a la cruz. Es el Vía Crucis. Vía significa camino o la avenida de la cruz. El Señor es llevado por sus verdugos y va cargando el madero, el patibulum, en el que será ejecutado. Esta pintura del Greco, tan hermosa, nos mostraba ya el Señor cargando la cruz completa, pero caben 2 posibilidades. Una es que haya cargado la cruz completa, como lo muestra esta exquisita pintura, o que haya cargado solamente el patibulum, es decir, el palo horizontal, el palo transversal, y que los romanos hayan tenido colocados varios postes o stipes o stipites allá en el lugar de la crucifixión en el Calvario. La muerte en cruz era verdaderamente espantosa. Los romanos crucificaban en las plazas principales de las ciudades, pero en atención, en una concesión especial hacia este pueblo judío que decía tener un pacto o una alianza con Dios como realmente era, entonces no los crucificaban en la llamada Ciudad Santa, sino eran trasladados precisamente los sentenciados por este camino o por este Vía Crucis, pero eran exhibidos, eso sí, cargando posiblemente el patibulum y llevando aquí colgado ante ellos la causa de su acusación, la causa de su sentencia, a lo que le llamamos el título, un elemento más de la pasión del Señor, del que hablaremos después, el titulus crucis o el título de la cruz. En este Vía Crucis el Señor tiene 2 encuentros. Uno lo documenta fielmente la Sagrada Escritura y es el encuentro con un personaje llamado Simón de Cirene o el Cireneo. Y otro encuentro lo tiene con su madre, la Virgen María. Ninguno de los evangelios refiere el encuentro entre Jesús y María, su madre. Más bien forma parte de la tradición. Pero si así fue, tenemos por supuesto que mucho que decir. La madre junto con Dios entrega a su Hijo y esta es una gran verdad. El Evangelio de Juan dice, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. Sí, pero si esta expresión la llevamos también hacia la madre, lo diríamos también sin alguna dificultad. Tanto nos ha amado la Virgen María que nos entregó a su divino Hijo, a su Hijo único para nuestra salvación. La dejó a ella viuda y sola, en la casa de Nazaret, con el taller de carpintería de José, y salió de esa casa para venir a buscarnos a nosotros. El encuentro entre Jesús y su madre, la Virgen María, este probable encuentro nos habla mucho del amor de la Madre de Jesús y de la Madre nuestra. Con sus miradas se habrán dicho muchas cosas. Con su mirada la Virgen María lo habrá animado también. Adelante, hijo mío, estás haciendo justamente lo que tienes que hacer. Estás concretando el plan de salvación.
Y otro encuentro, queridos amigos, de nuestro Señor durante este Vía Crucis es el que ocurre con Simón de Cirene. Cirene era una localidad, Simón allí residía. Por lo tanto, le llamamos Simón de Cirene o le llamamos también Simón el Cireneo. Le ayuda con lo pesado de la cruz. Realmente Simón de Cirene no tenía por qué participar en esto, pero cuando los verdugos ven que el Señor está tan disminuido en sus fuerzas y en sus vidas, y puesto que ellos tienen que dar cumplimiento a la sentencia de crucifixión de un hombre vivo, no lo pueden crucificar muerto, se dan cuenta que posiblemente no pueda ya llegar al monte Gólgota. Viene Simón de Cirene del campo, el padre de Alejandro y de Rufo, nos refieren las Escrituras, y los verdugos ven que es un hombre fuerte y bien hecho y lo obligan a cargar la cruz. La cruz, que era también un símbolo de maldición, como dijimos hace un momento, la ley mosaica establecía, muere como un maldito de Dios quien muere clavado de un madero. Mire usted esta hermosa pintura que la podemos encontrar en el Museo del Prado de Madrid, ese juego de miradas entre Jesús y el Cireneo. Jesús que le agradece el alivio de su carga, Simón de Cirene que con la mirada le responde, esto es lo menos que puedo yo hacer. Y esta figura de Simón de Cirene no se ha quedado 2000 años atrás. El Cireneo no se quedó allá en Jerusalén participando de esta sentencia. El Cireneo sigue formando parte de nuestra historia, de nosotros mismos, porque ¿no decíamos acaso hace rato lo que Jesús dijo? Cuanto hacen al otro, lo hacen por mí, me lo hacen a mí, no solo a mí, sino a aquel que me envió. Entonces, acercarnos a alguien que vemos que para él la vida comienza a ser pesada, para algunos, para quienes la vida empieza a ser como una cruz difícil de llevar, que no podemos hoy nosotros ser una especie de modernos cireneos y acercarnos con él y decirle, ven, te voy a ayudar, y echarle una mano y ayudarle con una compañía tal vez callada, con un consejo, con una ayuda a cargar esa cruz, eso pesado. Hay quienes para vivir comienza a resultar doloroso, y si nosotros tomamos la actitud del cireneo, seguramente en el cielo habrá dos gritos de alegría, uno del Señor que diga, me están ayudando una vez más, y otra de Simón de Cirene que dirá, yes, otro que es como yo. Este es uno de los elementos más en la pasión del Señor, el Vía Crucis y su probable encuentro con su madre y su bien documentado encuentro con este personaje maravilloso llamado Simón de Cirene. Vayamos a otro elemento, la cruz, la ejecución de la sentencia. Mire cómo un verdugo coloca un clavo en la mano, no tanto en la palma de la mano, sino en una región conocida como región metacarpiana. Más adelante se la muestro. La ejecución consistía en que un verdugo jalaba un brazo hasta ponerlo muy tenso, en tanto que otro colocaba certeramente el clavo. Después otro verdugo tensaba el otro brazo, como lo muestra este grabado, y colocaba el segundo clavo, quedando los brazos muy retirados. Un tercer verdugo colocaba el tercer clavo en los pies. Y una vez que la cruz era levantada, el condenado quedaba materialmente colgado de la cruz. Mire, en este grabado vemos esta posibilidad, Jesús clavado al patíbulum y luego dos verdugos que levantan el patíbulum para colocarlo en el stipes o el stipite. Al quedar colgado de la cruz, resultaba muy difícil poder respirar. Muchos de los crucificados morían de asfixia o una asfixia que provocaría un inmediato paro cardíaco. En esta postura no se puede respirar, es necesario incorporarse para jalar aire. Solo que, ¿en qué punto de apoyo? Si el clavo está colocado aquí, en esta región metacarpiana, rodeada de huesos, el clavo entra fácilmente como un embudo, cercena el nervio medio, se contrae el pulgar, al cercenarse el nervio mediano, viene un paroxismo de dolor como una electricidad. Los dolores más fuertes del cuerpo son los dolores de los nervios, y una vez quedado sujeto aquí, ¿cómo?
¿Cómo poder incorporarse en la cruz para respirar? Es imposible. Pero el tercer clavo en los pies, eso sí le permite a los músculos muy poderosos, empujarse en ese clavo para incorporarse. Pero empujarse los pies sobre el mismo clavo, entre los brazos que jalan, entre los muslos que empujan, se puede incorporar, jalar una bocanada de aire, y así se alargaba este suplicio durante el tiempo que tuviese vida clavado en la cruz. Recordemos que sus fuerzas habían sido severamente mermadas por la flagelación. Recordemos que ha pasado por un shock hipovolémico, tiene la vista nublada, la fiebre comienza por las infecciones, el cuero cabelludo que sangra mucho, la misma flagelación lo ha desangrado, ha perdido mucha sangre, casi no tiene vida. Mire cómo esta pintura muestra la sangre que chorrea por sus brazos. Y fue crucificado junto a dos malhechores, uno de nombre Dimas, otro de nombre Gestas. Ya Marisa más adelante nos hablará de Gestas, el buen ladrón. Cuánto quisiera que nuestras cruces hubiesen estado más cerca para estar más junto a ti, le dirá a Dimas el Señor. Mire la tensión de los brazos, mire la angustia por jalar una bocanada de aire y poder respirar. Cristo en la cruz es ejecutado de esta terrible manera. Y durante estos días de Semana Santa lo hemos contemplado, pero también lo hemos vivido. Y también es algo que podemos hacer durante el resto de nuestros días y de días por venir. Nosotros, esta generación del siglo XXI a la que le ha tocado vivir, y también las generaciones por venir. Cristo clavado en la cruz es algo que no solamente podemos ver, es algo que tenemos que contemplar con la vista, pero también con el corazón. Cristo crucificado es para contemplar, para traerlo aquí y después poder compartirlo con los demás. Después de esto, las burlas en la cruz. Y luego la muerte, la terrible muerte. Luego es descolgado de la cruz, la sepultura y después la resurrección. Hagamos una pausa, queridos amigos, volvemos con esto. De regreso en este programa especial sobre la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Vengo a presentarles a un santo excepcional porque se trata del único santo a quien Cristo canonizó personalmente, y me refiero a San Dimas, conocido como el buen ladrón, y de quien una antigua tradición de la Iglesia refiere a que era tan buen ladrón que supo robarse el cielo. Dimas obtuvo el perdón de sus pecados en los últimos minutos de su vida, cosa que es un magnífico referente acerca de la capacidad en Dios de perdonar. Vayamos ahora a conocer detalles de San Dimas y también una oración en la que se pide su intercesión. A la sentencia injusta que atropelló la inocencia del Señor, se sumó su ejecución entre delincuentes. El que estaba a su izquierda, de nombre Gestas, le gritaba: «Mira cuánto mal he hecho sobre la tierra, y de haber sabido que eras rey, también contigo hubiera acabado». En cambio, Dimas, que estaba a su derecha, le dijo: «Te conozco, sé que eres hijo de Dios y te veo como el Mesías que eres, adorado por legiones de ángeles que rodean tu cruz. Te ruego que perdones mis pecados. Líbrame, Señor, de tu juicio, y antes de que mi alma salga, manda que sean borrados mis pecados y acuérdate de mí en tu reino».
Desde su cruz, Jesús le respondió: si no fuera por este clavo que detiene mi mano, alcanzaría la tuya para estrecharla. Juntos estamos cruzados.
tiempo del año en el que estamos viviendo es la Pascua. Se le llama también la cincuentena pascual, pues el día de la Pascua, el domingo de Pascua en el que Cristo sabemos que ha resucitado, se celebra durante 50 días como un solo día. Y de eso hablaremos hoy en el Pulso de la Fe. ¿Qué es la Pascua? ¿Qué implica la resurrección de Cristo? ¿Y por qué nosotros también, si creemos en Él, resucitaremos con Él? Es el tema de hoy. Es un grande gusto saludarle, gracias por acompañarnos. Y este año también hubo una coincidencia, pues precisamente el domingo de Pascua, el Papa Benedicto XVI cumplió 90 años de edad. El Papa Francisco acudió a felicitarlo personalmente. Esta es la crónica de los 90 años del Papa Benedicto. Demos gracias a Dios por el regalo que ha hecho a la Iglesia y al mundo con la existencia y el pontificado del Papa Benedicto. Las palabras de Francisco resuenan en el corazón de todos como la felicitación más grande para el 16 de abril, día en que el Papa Emérito Benedicto XVI cumple 90 años, meta importante y este año más festivo ya que coincide con la Pascua de Resurrección. Brillante teólogo, profesor en 4 universidades alemanas, arzobispo de Múnich y durante 20 años prefecto de la Congregación para la Fe. Joseph Ratzinger fue elegido para el solio pontificio el 19 de abril de 2005 y entró de una manera rompedora en la historia de la Iglesia. El 11 de febrero de 2013, con la renuncia al ministerio petrino, un gesto revolucionario, según algunos, según muchos iluminado, sin duda profético, capaz de preparar el camino al impulso reformador de Jorge Mario Bergoglio. Pero Benedicto XVI, para el Papa Francisco, sigue siendo el modelo a seguir por la valentía de otras opciones y decisiones difíciles en muchos ámbitos de la vida eclesial, por la religiosidad, la capacidad de despertar en Europa una fe peligrosamente dormida y por su espíritu siempre enraizado en Cristo, que con certeza el paso del tiempo no puede romper. La profundidad del pensamiento de Joseph Ratzinger, sólidamente fundado en la Escritura y en los padres, siempre está nutrido con fe y con oración. Nos ayuda a permanecer abiertos al horizonte de la eternidad, dando así sentido también a nuestras esperanzas y a nuestros trabajos humanos. ¿El suyo? Es un pensamiento y un magisterio fecundo. La semilla de la fraternidad logra crear de inmediato entre los dos un vínculo inédito que viven con extrema serenidad y normalidad que siempre atrae y maravilla, lanzando a través de los medios de comunicación la imagen de una iglesia unida y fuerte, gracias al apoyo recíproco, vigorizado por la oración, gracias a gestos de familiaridad, de cercanía, llamadas telefónicas, felicitaciones, regalos y visitas inesperadas, gracias a la profunda estima forjada con gestos y con palabras como las que pronunció Ratzinger el 28 de junio del año pasado, con motivo del 65º aniversario de su ordenación sacerdotal. Gracias especialmente a usted, Santo Padre. Su bondad, desde el primer momento de su elección, en todos los momentos de mi vida me impacta, me mueve realmente, interiormente. Más que en los jardines vaticanos con su belleza, su bondad es el lugar donde vivo. Me siento protegido. Presente inicialmente en los eventos litúrgicos por la invitación de Francisco, Benedicto XVI vive ya más de 4 años una vida monástica, retirado en el Vaticano, en el monasterio Mater Ecclesia, donde pasa sus jornadas entre la lectura y la oración, conviviendo con una fragilidad física que desde hace tiempo parece no acordar con su extraordinaria lucidez mental. Pero el Papa Francisco sigue haciéndolo presente, citándolo en las catequesis, reproponiendo el contenido de sus encíclicas, en las que hoy se patentiza con más fuerza que nunca el amor por la Iglesia y por el prójimo, y que es custodio de la verdad. Sobre todo, continúa dirigiéndole palabras de afecto y considerándolo, a pesar de que le separa apenas una década, el abuelo sabio y amoroso, que sabe escuchar y aconsejar, que intercede con su fe en las situaciones más difíciles. Hay algo que define mi relación con Benedicto. Lo quiero mucho, siempre lo he querido. Para mí es un hombre de Dios, un hombre humilde, un hombre que reza. Es como tener al abuelo en casa, pero al abuelo sabio. Cuando en una familia el abuelo está en casa, es venerado, es querido, es escuchado. Es un hombre de gran prudencia, que nunca se inmiscuye. Para mí es como tener el abuelo en casa, mi papá.
il nonno a casa, come mio papà. Oiga, el Papa Benedicto XVI luce sano, luce fuerte y oiga con él también en la celebración, porque hubo un festejo al estilo bávaro. Fueron a visitarlo autoridades de Bavaria, de donde es originario él. Le llevaron música, le llevaron cervezas y el Papa Francisco se tomó un buen tarro de cerveza en compañía de su hermano, el padre George Ratzinger, y también su secretario, Monseñor George Ganswein. Así que todo indica que tenemos Papa Benedicto XVI para rato. Avancemos ahora con nuestro tema, la Pascua, y para ello recibo con afecto a la hermana María del Socorro Becerra. Bienvenida, hermana. Gracias. Usted la conoce bien, ella es religiosa, misionera, servidora de la palabra. Ha sido miembro de la Comisión Bíblica de la Conferencia del Episcopado Mexicano y es profesora en la Universidad Pontificia de México. Me parece que su especialidad es Nuevo Testamento o toda la Escritura. Pues se podría decir que nuevo. Ajá, Nuevo Testamento. Bueno, hermana, la Pascua. Pascua significa paso. ¿Y celebramos el paso de dónde a dónde? Esta fiesta cristiana tiene un origen judío. Para los judíos celebran ellos actualmente, es una de sus fiestas todavía, el Pesaj, se llama así en hebreo, Pesaj, que significa, como usted ha señalado, pasar. Para ellos el origen lo tenemos nosotros allá. Bueno, era una fiesta agrícola y una pastoril, después se unieron y van a celebrar el recuerdo de la salida de Egipto. Este es lo que ellos van a conmemorar cada año y lo celebran de una manera vivencial. Para ellos es hermoso estar recordando aquella liberación que tuvieron, aquel momento de intervención divina. Y para nosotros va a significar, nosotros como cristianos católicos que nacemos en el seno del judaísmo, vamos a tener también nosotros la celebración de la Pascua con un elemento más. El elemento más que vamos a tener va a ser la resurrección. Sin embargo, como nacemos nosotros dentro del judaísmo, por eso es que nosotros vamos a llamar a este acontecimiento también Pascua de Resurrección. Pero en realidad la Pascua tenía todo un ritual, el ritual judío, partía con una cena, en la que en esa cena estaba precedida por oraciones, por lecturas bíblicas y recordaban ese acontecimiento, celebraban ese acontecimiento. Jesús de alguna manera también celebra la última cena, vamos a decirlo, como que él celebra la Pascua. Sin embargo, después vamos a tener nosotros aquí este otro elemento importante dentro del cristianismo, que va a ser la resurrección. Entonces, el inicio de la Pascua de Resurrección, vamos a llamarle ahora nosotros para ser un poquito más explícitos, la Pascua de Resurrección la vamos a tener en aquella Pascua judía. Y esta Pascua de Resurrección nosotros vamos a tener elementos también, pero los vamos a tener en la Eucaristía. Ya en su momento haremos algún señalamiento. La primera Pascua entonces celebra el paso de Egipto a la tierra prometida, sí. Antes el encuentro con Dios en el desierto. Podemos decir también el paso de la esclavitud a la libertad. Sí. Y luego en Cristo esto llega a su plenitud con su paso de la muerte a la vida. Con su paso por el mundo en general, podríamos nosotros decir que la Pascua, de hecho hay algunos lugares donde le van a llamar Pascua al momento de la encarnación. Si usted por ahí ha escuchado, en algún momento le van a llamar Pascua. Entonces tenemos nosotros el inicio, se puede decir, en el momento de la encarnación y llega su culmen en la cruz, pero la plenitud, el sello máximo que Dios dio, va a ser en el momento de la resurrección. Nuevamente entonces, el paso de Dios por nosotros. Por en medio de nosotros. El paso de Dios por nuestro mundo. Sí, es el paso. Y además el paso de la muerte a la vida. ¿Sí? Claro, sí. Lo principal, claro, va a ser el paso de la esclavitud a la libertad, de las tinieblas a la luz,
de la muerte a la resurrección, vamos a tener nosotros todo este simbolismo, toda esta riqueza que encierra la Pascua. Es la fiesta principal para nosotros los cristianos. Sería el punto de partida también para las demás fiestas. Las demás fiestas cristianas tienen sentido en cuanto parten de este acontecimiento de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Así que entonces la Pascua es la fiesta de las fiestas, sí. La celebración de celebraciones. Es la gran fiesta, le llamaban también el Gran Domingo, de diferentes maneras se le ha llamado para enfatizar. No siempre los cristianos católicos tenemos el lugar o el significado de lo que es esta gran fiesta así como tal. No siempre lo tenemos porque a veces le damos más importancia, por ejemplo, al nacimiento, lo festejamos a veces de manera más solemne, más grande, como que con más urgencia, y esta fiesta de la Pascua a veces le damos menos importancia. A veces se ve en las celebraciones eucarísticas menos participación, menos personas que se acercan a la gran celebración que es la Pascua. Menos que en Navidad. Menos que en Navidad o menos que en algún otro momento. Entonces, debería de ser el centro principal de nosotros. Claro. Y claro que lo celebramos de una manera muy solemne dentro de la iglesia. Es el único día donde hacemos el recuerdo también de toda la historia de la salvación. Desde el libro del Génesis iniciamos pasando igual por el sacrificio de Isaac, después el paso exactamente de la liberación, el Éxodo, después algunas lecturas de los profetas, para recordar esta intervención de Dios en medio del pueblo, es decir, la preocupación que Dios tiene por salvar a su pueblo. Pues qué bueno que lo diga, hermana, porque mire usted, no nos salva el nacimiento de Cristo. Realmente es un suceso, un gran acontecimiento. El Verbo Eterno se encarna, pero no es eso lo que nos salva. Es parte de la salvación. Lo que nos salva es la pasión, muerte y resurrección de Cristo. La Pascua. A ver, todo esto para comenzar. Hagamos un breve resumen. Tal vez ha sido mucha información, vamos a puntualizar. Mire. A partir de la pasión, muerte y resurrección del Señor, el tiempo nuevo de la resurrección llena todo el año litúrgico con su resplandor. Por ello, la Pascua no es simplemente una fiesta entre otras. Es la fiesta de las fiestas, solemnidad de solemnidades, como la Eucaristía es el sacramento de los sacramentos. Así como la Semana Santa es la Semana Mayor o la Gran Semana, el Domingo de Pascua es el Gran Domingo. En el Antiguo Testamento, la Pascua celebra el paso de Dios por su pueblo. En el Nuevo Testamento, es el paso de Cristo de la muerte a la vida. La Iglesia celebra el día de la resurrección durante 50 días como un solo día. Esta es la cincuentena pascual, que inicia el domingo de Pascua y termina el domingo de Pentecostés. Hemos puntualizado, ahora continuemos. A ver, ¿acaso usted ha sido obsequiado con huevos de Pascua por alguno de sus familiares o amigos? ¿Acaso usted ha obsequiado huevos de Pascua a algunos? Si esto ha sucedido, es una gran manifestación que nosotros recibimos o damos de la vida. Porque, hermana, un huevo contiene vida. Ahí lo dejamos, nos esperamos un tiempecito y nace un pollito o un lagarto. Contiene la vida. La cruz contiene la vida, ¿no? Sí, en algunos países, solamente no en todos los países ni en todas las iglesias del mundo, tienen la costumbre de a veces obsequiar un huevo, que puede ser de chocolate porque se ha sustituido. Ajá. ¿Cuál es el simbolismo? Es muy significativo como dentro de la cena judía, uno de los elementos del Seder es el huevo. El Seder es todo el plato que lleva todos los elementos de la cena para recordar aquella liberación. Uno de los elementos es el huevo. Quizás de ahí
se ha tomado. No tengo exactamente el dato, pero quizás de ahí se ha tomado. ¿Qué significa ahí o qué significado tiene? La vida es uno de los significados. Otro de los significados que tiene también ahí en esa cena es cuando se destruye el templo, que ya no ofrecen sacrificios, sino se ofrece el huevo. Por ahí también en algún momento leí que era una forma, como en Cuaresma no se comía huevo, entonces en Pascua sí. Todo el mundo entonces era como que el triunfo de la abstinencia de toda la Cuaresma. El simbolismo principal es la vida, ese es el simbolismo principal. Usted ha señalado que en la cruz tenemos nosotros la vida y pudiésemos nosotros señalar eso. Sin embargo, claro, que el punto central, el punto capital, pues tendríamos nosotros que centrarnos en Cristo, claro. No vamos a despreciar algunas tradiciones que tenemos. Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta que nos centraremos en nuestro acontecimiento, en nuestro personaje, que es Jesucristo. He visto algunos iconos de María Magdalena que tiene un huevo. Claro, es que ella va al sepulcro y está vacío, y Cristo se le aparece, ¿no? Entonces, es como si María Magdalena nos dijera, hay que anunciar la vida, ¿no? Puede ser también, por ahí también unieron una tradición, son leyendas. Por ejemplo, del conejo, que fue un conejo el que presenció exactamente la resurrección de Cristo, que nadie lo presenció, pero es una leyenda. Y algunos van a decir que él fue el que fue a anunciarlo con huevos de colores para señalar la alegría. Es una forma de presentar, sin embargo, estas leyendas, no son tan fundamentales ni tan importantes como lo es, obviamente, la resurrección de Cristo. Claro. Y claro, los personajes que dieron testimonio de este suceso importante. Claro que eso va a ser y va a sobrepasar cualquier otra tradición que la tengamos, que le digo, no son despreciables, cualquier tradición no es despreciable. De hecho, en la evangelización del mismo Pablo, de los mismos apóstoles, van a tomar de las tradiciones que se tengan y obviamente parten a veces de las tradiciones para evangelizar a la gente de su tiempo. ¿Quiénes son los personajes, ya que los mencionó, las tres mujeres? Los principales van a ser María Magdalena, al menos como el dato bíblico nos lo revela, María Magdalena y Pedro. Son los principales. Claro, están todos los apóstoles, están los discípulos de Maús, está Pablo y el mismo San Pablo va a decir y más de 500 apóstoles. Es decir, vamos a tener nosotros una serie de personajes que pudieron presenciar y pudieron experimentar el encuentro con Jesús resucitado. Si usted algún día va a la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, que está en San Ángel, atraviesa el atrio, hermoso, cruce la iglesia por la nave central, llegue al presbiterio y allí se da vuelta a la izquierda, ahí hay una capilla. Pero lo particular es que al centro de todo este cuadro, entre la Santa Madre Fundadora de la Orden y Santo Tomás de Aquino, hay un crucifijo, Cristo crucificado. Y debajo de sus pies, vea usted 1, 2, 3 huevos. ¿Qué significa? Son los huevos de Pascua. Está muerto, pero aquí está la vida. ¿Y por qué 3? Al tercer día de esta muerte resurgirá la vida. Qué maravilla, ¿no? Sí, cuánto en la iconografía, ¿no? Hacemos una pausa, queridos amigos. Regresamos para hablar de la resurrección. La resurrección del Señor, también la resurrección nuestra. Volvemos con más. Estamos de regreso, queridos amigos. Hoy en el Pulso de la Fe estamos meditando, reflexionando en torno a este tiempo de gracia que es la Pascua, la cincuentena pascual. Estoy platicando con la hermana María del Socorro Becerra. Ella es religiosa servidora de la palabra, esta congregación mexicana fundada por el padre Luis Butera, que tantas vocaciones ha dado y que a tanta gente ha evangelizado. Para orgullo de México,
los servidores de la palabra. Seguiré platicando con la hermana, pero antes quiero presentarle a usted una crónica de la celebración de la Pascua en la Santa Sede, en el Vaticano, en la Plaza de San Pedro, presidida por el Santo Padre Francisco, celebró la Santa Misa de Pascua. Al término, él se traslada al balcón de la bendición, que se encuentra en la fachada de la Basílica de San Pedro. Ahí entrega un breve mensaje de Pascua e imparte la tan esperada bendición Urbi et Orbi. Vamos a ver cómo fue este suceso. Mire, la crónica. Oggi in tutto il mondo la Chiesa rinnova l'annuncio pieno di meraviglia dei primi discepoli. Gesù è risorto, è veramente risorto come aveva predetto. Con estas palabras, tomadas de los Evangelios de San Lucas y de San Mateo, comenzó el mensaje pascual que el Papa Francisco dirigió el domingo 16 de abril desde el balcón central de la Basílica de San Pedro del Vaticano. Después de celebrar la Santa Misa de Pascua y de recorrer en automóvil la Plaza de San Pedro, repleta de fieles y transformada en un jardín florido, símbolo de la alegría por la resurrección de Cristo, Francisco explicó que la antigua fiesta de Pascua, memorial de la liberación de la esclavitud del pueblo judío, alcanza aquí su cumplimiento porque Jesucristo, el buen pastor, nos ha liberado del pecado. Asegurando que en toda época de la historia el pastor resucitado no se cansa de buscarnos, Francisco subrayó que también hoy Él toma sobre sus hombros a nuestros hermanos oprimidos por tantas clases de mal, a quien sufre la soledad y la marginación, a cuantos son víctimas de trabajos inhumanos, tráficos ilícitos, explotación y discriminación o graves dependencias. El pastor resucitado lleva también sobre sus hombros a los niños y a los adolescentes explotados y a quien tiene el corazón herido por las violencias que padece dentro de los muros de su propia casa, afirmó el Papa, y se transforma en compañero de camino de inmigrantes forzados que han dejado sus tierras a causa de conflictos armados, terrorismo o carestías. Francisco dirigió un pensamiento especial a las poblaciones de Siria, Sudán del Sur, Somalia, República Democrática del Congo, Ucrania, que sufren conflictos sin fin, y deseó paz para todo el Oriente Medio, en especial para Tierra Santa, Irak y Yemen. Sin olvidar a América Latina, marcada por tensiones políticas y sociales, para que Jesús resucitado sostenga los esfuerzos de quienes se comprometen por el bien común. Nelle complesse e talvolta drammatiche vicende dei popoli, il Signore risorto guidi i passi di chi cerca la giustizia e la pace e doni ai responsabili delle nazioni il coraggio di evitare il dilagare dei conflitti e di fermare il traffico delle armi. Finalmente, el corazón del Papa fue al continente europeo deseando que el Señor resucitado dé esperanza a quien sufre la falta de trabajo, en particular a los jóvenes. Concluyendo su mensaje y antes de impartir la bendición Urbi et Orbi, es decir, a la ciudad de Roma y al mundo, el pontífice recordó que hoy los cristianos de todas las confesiones celebran juntos la Pascua y así, dijo, resuena a una sola voz en toda la tierra el anuncio más hermoso. Era verdad, ha resucitado el Señor. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Pues esto nos dijo el Papa Francisco precisamente el domingo de Pascua, después de la celebración de la Santa Misa. Hermana, ¿y por qué 50 días? ¿Por qué la Pascua, la 50 pascual? Se tiene una fiesta también judía, que es le llamaban la fiesta de las semanas. 7 semanas. Entonces ellos recordaban, le van a llamar después Pentecostés porque son exactamente 50 días después de la Pascua, ellos recordaban la entrega de la ley en el Sinaí, porque consideraban que Dios les dio la ley después de que salieron ellos de Egipto. Dios les dio la ley a los 50 días. Entonces ellos van a celebrar esta entrega de la ley y
lo tenía entonces a los 50 días después de la Pascua. Nosotros vamos a tener también 8 días principales, que son el Gran Domingo, 8 días. Ahorita estamos en este Gran Domingo. ¿Infraoctava? Ajá, la octava que le llaman. Vamos a tener nosotros, sin embargo, la fiesta no queda en 8 días, sino que se va a alargar hasta los 50 días, cuando viene, bueno, nosotros vamos a recordar la venida de Pentecostés. Vamos a tener nosotros allá en el pueblo judío la entrega de la ley, y vamos a llamarlo nosotros también la entrega de nuestra ley, la venida del Espíritu, el amor por excelencia. ¿Ese día nace la iglesia? ¿Pentecostés? Hay quienes dicen que nace en Pascua y empieza en marcha en Pentecostés. Ajá. Es como algunos lo van a definir. Finalmente, esta fiesta de Pascua es la que da origen. Estamos diciendo que la Pascua va a abarcar desde el domingo de Pascua o el domingo de Resurrección hasta el domingo de la venida del Espíritu Santo. Esta es la gran Pascua. Entonces, ¿cuándo nace la iglesia? En este gran acontecimiento de toda la Pascua y la venida del Espíritu Santo. La conclusión de la Pascua es la venida del Espíritu Santo. La iglesia nace en esta Pascua y la iglesia empieza en marcha en la conclusión de esta Pascua. ¿Por qué se dice que es cuando empieza en marcha? Porque es cuando Pedro va a dar aquel primer discurso después de que reciben el Espíritu Santo. Por eso es que se dice así, que inicia la Pascua en este suceso. Ajá. Perdón, que inicia la iglesia en este suceso. Wow, y luego vendrá aquel primer concilio, ¿no? San Pablo. Sí. La iglesia ya en marcha. Sí, la iglesia en marcha, al menos el libro de los Hechos de los Apóstoles nos va a presentar una iglesia dinamizada por el Espíritu Santo. Toda la iglesia que nos presenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, todos los apóstoles son movidos y impulsados en sus misiones, en todas las actividades. Usted ha señalado en el Concilio de Jerusalén, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido, y bueno, viene la propuesta. Siempre va a ser el Espíritu entonces quien dinamice la iglesia. Por eso entonces Pascua, punto de partida de todo el acontecimiento, de todo lo que Jesús vino a realizar, punto de partida. Porque Jesús, para la iglesia, claro, Jesús viene, realiza toda la acción que el Padre le ha encomendado y después la iglesia, por medio de los apóstoles, inicia toda esta labor de transmitir lo que el mismo Jesús nos ha venido a dar, la salvación, pero acompañada por el Espíritu. No está sola la iglesia, sino siempre va a estar acompañada por el Espíritu. Toda la acción de Jesús se actualiza en la iglesia por el Espíritu. Toda acción de Dios es trinitaria. Toda acción de Dios sí es trinitaria. Así ¿sí? Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estaba yo imaginando ahorita, no sé si usted también, sentado en la Universidad Pontificia de México, en un pupitre, tomando clases con la hermana María del Socorro Becerra. ¿Se imagina usted poder tener un momento así, recibir clases? Si así se expresa en un programa, imagínese usted dando clases. ¿Y por qué le digo esto? Por 3 puntos a reflexionar. 1, la solidez del conocimiento, la ortodoxia. Primero es conocer y luego saberlo expresar, saberlo decir. Y el tercer punto que le propongo, las clases formales. Los cristianos, los católicos, tenemos necesidad de una formación constante porque también nuestra boca hablará de eso que nosotros sabemos. Ciertamente hay una sabiduría que Dios nos da, pero hay una sabiduría que debemos buscar y adquirir. A ver, hablemos ahora de la resurrección. Cristo resucitó. Antes de Él no había resucitado absolutamente nadie. Antes de la resurrección de Cristo ni siquiera se sabía qué cosa es la resurrección y cómo puede ser. Pero, ¿qué implica la resurrección de Cristo? ¿Y qué implica para nosotros también? La resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo, creída y vivida por la primera comunidad cristiana como verdad central, transmitida como fundamental por la tradición, establecida en los documentos del Nuevo Testamento, predicada como parte esencial del misterio pascual al mismo tiempo que la cruz. Cristo ha resucitado de entre los muertos, con su muerte ha vencido la muerte y a los sepultados ha dado la vida. El misterio de la resurrección de Cristo es un acontecimiento real que tuvo manifestaciones históricamente comprobadas, como lo atestigua el Nuevo Testamento. Ya San Pablo, hacia el año 56, puede escribir a los Corintios: porque les transmití, en primer lugar, lo que a mi vez recibí,
que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Pedro y luego a los 12. La resurrección de Cristo es objeto de fe en cuanto es una intervención trascendente de Dios mismo en la creación y en la historia, y constituye la confirmación de todo lo que hizo y enseñó, pues al resucitar ha dado la prueba definitiva de su autoridad divina, según lo había prometido. Por ello San Pablo establece que si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación, vana también es su fe. Infaltable siempre citar las palabras de San Pablo en este tiempo, ¿no? Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y nosotros somos los más estúpidos de los hombres, ¿no? Por andar creyendo en un cadáver que cuelga de una cruz. Sí, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. ¿En esto se centra nuestra fe? Así, hermana, de veras, si Cristo no hubiese resucitado, ¿estamos perdiendo el tiempo? Sí. Sí, la resurrección va a ser el centro de la fe cristiana y es lo que va a tener lo que va a darle solidez a toda práctica de nuestro cristianismo. Toda la religión se centra en Cristo resucitó. Hace un momento yo le decía que todo parte, de hecho, todas las fiestas, fiestas cristianas, fiestas en relación a Cristo, fiestas marianas, las fiestas de los santos, todo tiene su centro en Cristo resucitó. De hecho, todo parte de aquí. La misma predicación apostólica, la misma predicación cristiana partía del acontecimiento Cristo resucitó. Después a este Cristo resucitó le van a agregar murió en una cruz. Pero primero el primer grito de anuncio es Cristo resucitó. Y en base a eso, todo lo demás ya se le va agregando. Primero Cristo resucitó y después ya se va a decir murió crucificado y después se va a decir fue el que anduvo predicando, fue el que nació, etcétera. Todo se le va a ir agregando y claro, después de predicar a este Cristo que pasó por en medio de nosotros, igual también envió a unos apóstoles y Cristo se vale de unas personas para seguir mostrando todo lo que el Padre quiso enviarnos en Él. Pero eso ya es posterior, de tal manera que sí el centro, el punto de partida es la resurrección. Celebramos la Natividad del Señor en Navidad, pero la celebramos porque resucitó. Sí. Si no hubiese resucitado, no tendríamos nada que celebrar. Y ¿se dio usted cuenta de lo que dijo la hermana? O sea, en otras palabras, la lectura de los hechos es al revés. Incluso hasta me atrevería a decir, la manera de escribir los evangelios son al revés. O sea, se parte de que Cristo resucitó. Sí. Si resucitó, es porque murió. Sí. Vamos a decir que murió, pero ¿cómo murió? Bueno, tendremos que decir que murió crucificado. ¿Pero por qué murió crucificado? Pues porque entró en un conflicto con las autoridades de su tiempo. ¿Y por qué entró en un conflicto? Porque anuncia la verdad y allí para atrás. ¿Sí, hermana? Sí, así es. Así ¿Qué tal? Sí, ¿y esto en toda la iglesia? Sí. De hecho, en el mismo canon bíblico, dentro de las mismas escrituras, lo primero, y usted puede ver las predicaciones de Pablo, las cartas de San Pablo, que son los primeros escritos del Nuevo Testamento que se escriben, la predicación va a girar en torno al acontecimiento, Cristo resucitó, y cuáles son los beneficios que nos trajo la resurrección de Cristo, que va a ser, obviamente, muerte y resurrección de Cristo, que va a ser la reconciliación, va a ser el hombre nuevo, la justificación. Todos estos temas que San Pablo nos va a compartir son a partir de Jesús murió y resucitó. Y es lo primero que se escribe en el Nuevo Testamento. O sea, canónicamente también lo tenemos aquí, y como usted ha señalado, de esta manera está estructurado, como si fueran escribiendo los escritos del Nuevo Testamento. Y después vienen los evangelios a darnos cuenta del Jesús, primero Marcos, del Jesús que predicó, y después Lucas y Mateo, del Jesús que nació en Belén, y después ya Juan, que nos viene a dar cuentas de la preexistencia del Verbo. Estaremos celebrando a San Marcos en unos cuantos días, ¿no? Sí. San Marcos es mi santo patroncito. Qué bien. El protoevangelio, el primer evangelio en escribirse. Y esta Pascua, esta resurrección que nosotros celebramos ahora, recordamos aquel momento histórico de Cristo. Sin embargo, esta Pascua la podemos seguir celebrando nosotros de manera sacramental. Con el bautismo
nosotros morimos y resucitamos con Cristo, igual con la confirmación. Y con la Eucaristía hacemos presente aquel momento de la Pascua. Hemos señalado que en la misma Eucaristía tomaron elementos de la Pascua judía. El Señor Jesús tomó algunos elementos de la Pascua judía. Vamos a tener en la Eucaristía algunos elementos de ese momento de la crucifixión de Cristo, y vamos a tener algunos elementos también en la Eucaristía de la catequesis cristiana. Es decir, en la Eucaristía nosotros recordamos aquel momento de la Pascua, esta Pascua que se sigue celebrando hoy en la Iglesia. Y la Pascua también sería entonces, recordamos la Pascua de Cristo, celebramos la Pascua sacramental, y también la Pascua la podemos celebrar nosotros en el día a día. Cada día se puede convertir en una fiesta de Pascua, que finalmente esto es la Pascua, una fiesta, una gran alegría que debemos compartir, y que esta gran alegría todos la podemos tener siempre y cuando nosotros vivamos la Pascua de Cristo, o la resurrección de Cristo. Y esperamos también la Pascua definitiva, que esa Pascua la iremos a celebrar, pero ya allá en la otra vida. No en la gloria, en el paraíso, sí, como sería, San Dimas, sí, el ladrón crucificado. Nuestra última Pascua. Entonces nosotros estamos viviendo, todos los cristianos, en una Pascua continua. Me recordó esas palabras, cuando la ascensión, ¿no? Y he aquí que yo estaré con ustedes, yo estoy con ustedes todos los días de su vida hasta el fin de los tiempos. O sea, es una Pascua presente todo el tiempo, ¿no? Cristo sigue viniendo a nosotros. Está en la Eucaristía, como usted lo dijo, está en su palabra, está en el otro. Tanto insiste el Papa Francisco de esto, ¿no? Mirar a Cristo en el desposeído, en el pobre. Hagamos una pausa, queridos amigos. Regresamos con cómo vivir nosotros la Pascua, porque esto, decirlo en un programa de televisión, pues está muy bonito, ¿no? Y de celebrarlo el domingo de Pascua, claro. Pero a ver, vamos a traer estos acontecimientos a nuestra propia vida, hermana, a nuestra historia, pues no podemos ser solamente espectadores. Y vuelvo a citar las palabras de San Pablo: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Y si nosotros no le encontramos este sentido a nuestra fe, ¿de qué nos sirve creer? Volvemos con esto, volvemos también para hablar sobre la misericordia. Hoy es Domingo de la Misericordia. Y también una cosa muy interesante, mire, los cuerpos gloriosos. O sea, ¿cómo son los cuerpos resucitados? Esto y más después de una pausa. Mil gracias por sus amables mensajes a través de Twitter. Una manera rápida de comunicarnos, apenas en unos cuantos caracteres, durante el programa, durante la semana también. Muchas gracias por sus amables comunicados. Ahí en pantalla está la cuenta de Twitter de este programa, El Pulso de la Fe, la cuenta también de un servidor. Muchas gracias. Continuamos. Platico con la hermana María del Socorro Becerra. Ella es religiosa, servidora de la palabra, es profesora en la Universidad Pontificia de México. Qué ganas de ser su alumno, hermana. Si esto nos dice en un programita de 1 hora, que no nos dirá en una clase sota de 2 o 4 horas. ¿De qué da clases ahí? ¿De Nuevo Testamento? Sí, doy de de sinópticos y católicas. Ajá, las cartas. Hebreos, hebreos y cartas católicas. Ok. Bueno, a ver, hermana, hoy también es el Domingo de la Divina Misericordia, porque San Juan Pablo II quiso establecerlo aquí. Y leía yo una cosa que tanto me gustó. Mire, leía una reflexión. Quiso el Papa Juan Pablo II colocar esta celebración en el segundo domingo de Pascua, como para decirnos que la primera gran acción de Cristo resucitado son sus actos de misericordia hacia nosotros. Desde el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios
por allá lo podemos buscar en el libro del Éxodo, capítulo 34, versículo 6, donde señala, Dios es misericordioso. Rejamín se dice allá en hebreo, o Gesed, se va a decir en hebreo. Esa inclinación, la Rejamín va a ser esa inclinación que Dios tiene con ternura, con amor, con cariño, a veces no hay forma de traducir en castellano, pero es esa inclinación que Dios tiene por el ser humano. Y no hay mayor inclinación que la que tuvo con el Hijo, con su Hijo, con Jesucristo. Se inclinó, se hizo hombre como nosotros para mostrarnos todo el amor, toda la misericordia, toda la ternura que Dios tiene por el género humano. Y por eso el Papa ha señalado este segundo domingo de la Pascua como el domingo de la misericordia, haciendo énfasis en este amor, esta ternura que Dios tiene para acercarse con cada uno de nosotros. Y no podemos nosotros menospreciar toda esta ternura, todo este cariño que Dios tiene por cada uno de nosotros. Cuando nosotros recibimos todo el cariño y toda la ternura de Dios, claro que lo vamos a manifestar a los demás. Y si de algo está carente el mundo de hoy, es de esta misericordia y este amor de Dios. Wow. Lástima que el mundo no lo sepa. Y digo lástima porque hay muchos que se cierran al amor y la misericordia de Dios. Y hay muchos que rechazan, no solamente, completamente rechazan. Hay gente que porque no lo sabe, lo rechaza. Hay mucha gente que desde sus hogares no quiere saber nada de Dios, que porque le ha tocado vivir no sé qué circunstancias. Esas circunstancias se vivirían diferente si tuviésemos en nuestro corazón el amor, la misericordia, la ternura de Dios. Es muy diferente vivir con la ternura de Dios a vivir sin Dios. Mire, yo el otro día llegué a una conclusión horrible, horrorosa, escribiendo un artículo. La conclusión horrible es esta. Vivimos un momento en el que la humanidad quiere liberarse del mandato divino y piensa que se libera del mandato divino haciendo a un lado a Dios. Qué pueril pretensión, pero nos refleja esta realidad. A ver, hermana, San Pablo nos dice, ya dijimos, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Luego llega San Pedro en su carta católica y nos dice, tenemos que dar razón de nuestra fe. Juntamos estas dos y usted díganos, por favor, ¿cómo podemos dar razón de nuestra fe? ¿Cómo comportarnos? ¿Cómo conducirnos, al menos durante este tiempo de Pascua? Tendría que ser la consecuencia lógica de lo que he vivido y de lo que he recibido. Si yo he resucitado con Cristo, si yo he vivido la Pascua de la resurrección, entonces mi comportamiento, la consecuencia es lógica. Es decir, yo vivo en la alegría, yo vivo en la libertad, yo vivo en la luz, yo vivo bien. Es la consecuencia. No es, a veces se entiende o se piensa que la iglesia es una carga, es algo impositivo de parte de la iglesia que nosotros tenemos que observar. No, la religión, vivir la Pascua es lo más espontáneo que puede experimentar el ser humano, es lo más bello que se puede vivir. Es decir, cuando yo he vivido y he experimentado la Pascua, entonces ninguna carga de la iglesia me es pesada, porque no son cargas, son gozos, son alegrías, es compartir la dicha, compartir la felicidad, estar en armonía con Dios, es mostrarlo a los demás. Yo voy a mostrar el rostro divino a los demás cuando yo me he encontrado con Él. Y claro, que no voy a mostrar este rostro de la misericordia, no voy a mostrar este rostro de la resurrección si no me he encontrado con Él. Vamos con esta nota muy curiosa. Los cuerpos resucitados. ¿Cómo son los cuerpos gloriosos? ¿Cómo es un cuerpo resucitado? ¿Cómo resucitaremos nosotros también? Mire. Aseguran los teólogos, con fundamento en la primera carta de San Pablo a los Corintios, que los cuerpos gloriosos resucitados tienen 4 propiedades o características. La impasibilidad, porque ya están inmunes a cualquier necesidad física o sensaciones negativas. Ya no necesitan comer o dormir, no pueden experimentar dolor o angustia, y en último término, la muerte ya no tiene imperio sobre ellos. La sutileza, porque aunque contienen materia, se encuentra en una condición espiritual que los libera de la fuerza de gravedad y los cuerpos sólidos dejan de ser un obstáculo para ellos. La agilidad, porque el cuerpo glorioso sutil puede moverse tan rápido como lo desee y puede trasladarse de un sitio físico a otro en forma casi instantánea.
la luminosidad, porque estos cuerpos, formados por una materia espiritualizada y gozando ya del reino celestial, emiten una claridad o resplandor intenso, aunque no molesto, que pueden dominar a voluntad. En la imagen del cuerpo de Jesús que quedó grabada en la sábana santa parecen estar insinuadas algunas de estas características, como lo demuestra la imagen de la espalda de Jesús, sus hombros y la región glútea, que presentan tono muscular en lugar de aplastarse contra la superficie dura sobre la que descansaba el cuerpo muerto. Al contrario, presenta un aspecto como si estuviese levitando al momento en que quedó impresa la impronta. Lo mismo sucede con el cabello que cae sobre los hombros de manera natural. ¿Estamos ante la evidencia de la sutileza? Los médicos forenses afirman que los coágulos de sangre en la sábana santa no están rotos y sostienen que es imposible desprender una tela de un cuerpo sin que se rompan los enlaces químicos entre la tela y el coágulo. ¿Es una referencia de la agilidad? Mediante la técnica de sobreposición de imágenes polarizadas es posible ver los dientes a manera de una radiografía, así como el dedo pulgar contraído sobre la palma de la mano de Jesús a consecuencia de la lesión del nervio mediano provocada por el clavo. Son estas muestras de una luminosidad que se habría producido por una radiación al momento de resucitar. Los discípulos de Jesús refieren en el libro de los Hechos de los Apóstoles que Él se apareció en varias ocasiones, en medio de ellos estando las puertas cerradas, que se desapareció ante los discípulos de Emaús, que comió con ellos y que se elevó a los cielos. ¿Estaríamos acaso ante la evidencia de la agilidad? La resurrección de Cristo como acontecimiento sobrenatural no puede analizarse a través de la ciencia, pero ante tales evidencias y a la luz de la fe, es posible contemplar estas coincidencias entre las características de los cuerpos gloriosos y la impronta de la sábana santa. ¿Qué tal los cuerpos gloriosos resucitados? ¿No decíamos hace rato que antes de Cristo no resucitó nadie, absolutamente nadie? Y entonces Lázaro, la hija de Jairo y el hijo de la viuda de Naín no son propiamente resurrecciones. Como tal, en ese momento es volverlos a la vida. Revivir. Ajá, revivirlos, volverlos a la vida ordinaria. Y también en el Antiguo Testamento tenemos otro ejemplo por allá, también de ese volver a la vida. Sin embargo, con Cristo, Él resucitó, es decir, con el cuerpo, pero un cuerpo glorioso, no igual, la misma forma, porque podían verlo, podían tocarlo. Tomás pudo meter sus dedos en sus llagas. Sin embargo, es un cuerpo glorioso que podía pasar las puertas estando cerradas. Entonces tenemos nosotros esta forma de presentar el cuerpo glorioso. Lo mismo que nosotros vamos a decir, bueno, Él ascendió al cielo. Es una forma de decir. Antes se entendía que Dios estaba allá en el cielo, acá estábamos nosotros en la tierra, es una forma de explicar, y Jesús asciende al cielo, tendríamos nosotros una forma solamente de decir, se fue a seguir estando con Dios. Igual que nosotros, con el favor de Dios. Y con nuestras acciones, hermana, que eso cuenta, suma. Iremos a gozar eternamente de su presencia con este cuerpo, pero glorificado. Es decir, es un cuerpo un tanto diferente ya a la hora de presentarse. La forma es igual. Ajá, se está haciendo viejo, mire, ¿sí? Se está arrugando, a se le está cayendo el pelo. El cuerpo en el que resucitaremos, además, un cuerpo sin edad, ¿no? Un cuerpo glorioso, un cuerpo donde ya no hay esta temporalidad. A ver, yo tengo un problema. Es esta división cuerpo y alma, ¿no? Entonces, al morir, morimos todo yo. O el alma es inmortal y no muere. Y después de la muerte está el alma que se va o a la condenación o a la gloria. O con nuestra muerte muere el alma también. Tengo este problema que ha de ser el de algunos de nuestros televidentes. En algún momento en la iglesia se enfatizó bastante estas divisiones. Bíblicamente no podemos hacer nosotros este tipo de divisiones. Entonces nosotros cuando hablamos de un todo. O sea, nosotros somos un todo
y este todo obviamente muere y resucita. Por eso hemos señalado que es un cuerpo glorioso, no es un cuerpo así como antes se pensaba que el cuerpo era la cárcel del alma. No, o sea, nosotros ahora no podemos seguir con esta forma de expresarnos, sino tenemos que decir que somos un todo. Así bíblicamente nosotros lo entendemos. Le digo, en algún momento y dentro de la iglesia así se predicó, así se enseñó de estas divisiones que se generaron, pero bueno, actualmente ya no, vamos a decirlo, es un todo, y así entonces nosotros morimos y resucitamos, no haciendo separaciones. Ajá. Moriré yo, todo yo. Ajá. Y resucitaré yo, todo yo. Exactamente. Ajá. Espero resucitar para la resurrección, hermano. Para la gloria Dios, eterna. Primeramente Dios. Bueno, este ha sido un exquisito programa que nos ha pasado tan rápido. Qué grato es hablar de la verdad, conocer la verdad, conocer la sabia enseñanza, la ortodoxia. Muchas gracias, hermana. Gracias a Dios, y pues que sea todo para gloria de Dios. Sí. Y siempre por amor a todos nuestros hermanos. Gracias. Dios le pague su bondad de haber estado aquí con nosotros. Gracias a Dios. Marisa O'Farrill está toda afónica, la pobre, con faringitis, pero me dijo, oye, ahí preséntales a San Jorge, ¿no? Porque además, hoy, domingo 23 de abril, hoy celebramos la memoria de San Jorge, un santo muy curioso, porque pues se peleaba contra dragones. A ver, ¿cómo es eso que San Jorge se peleaba contra dragones? Así que esta es la investigación que nos hizo Marisa. Le manda a usted un saludo. Conozcamos a este amigo de Jesús, San Jorge, patrono de Inglaterra y patrono de los Boy Scouts también, y patrono de las alimañas. Mi papá nos enseñó una oración de niños, ¿no? Decía, San Jorge bendito, bendigo tu altar. Bendice la cama en la que me voy a acostar para que no se me suba ningún animal. Amén. Y es la oración de los Boy Scouts. San Jorge. Antiguas tradiciones refieren que el nacimiento de San Jorge tuvo lugar en la región de Anatolia Central, en Capadocia, y que fue un oficial romano que sirvió en el ejército del emperador Diocleciano en el siglo III. En su desempeño militar siempre se opuso a participar en la persecución contra cristianos desatada por Diocleciano, la más grande, violenta y sangrienta, aunque también la última del Imperio Romano. Lejos de perseguirlos, alentó a los cristianos a mantenerse firmes en la fe, y en ello le fue la vida, pues murió decapitado por órdenes del emperador a inicios del siglo IV. Su fama pronto se extendió por Oriente, y los peregrinos comenzaron a viajar a la ciudad de Lida para venerar su sepulcro. Antes del siglo XII se hizo célebre en Occidente y se convirtió en el santo patrono de Rusia, Portugal, Georgia, Cataluña, Génova y de los reinos de Inglaterra, Barcelona y Aragón, en cuyas banderas se integró la cruz de San Jorge. Con respecto a su iconografía, en la que se le presenta en lucha contra un dragón, algunas tradiciones refieren que, en efecto, San Jorge libró a la población de Lidia del acoso de una criatura, posiblemente un caimán, que salía de los pantanos para devorar a los pobladores. Otra tradición sostiene que se trata de una alegoría de la victoria sobre el paganismo. San Jorge es el santo patrono del movimiento Boy Scout y es protector contra ataques y picaduras de insectos y de animales ponzoñosos. Su memoria litúrgica se celebra el día 23 de abril de cada año. Así que no propiamente se agarró a bofetadas San Jorge con un dragón, sino con alguna criatura pantanosa allí que asolaba a los pobladores, no tal vez un caimán, como dice Marisa. Bueno, San Jorge, hoy, 23 de abril.
A quien se llame Jorge, un abrazo. A quien se llame Georgina, otro. Es todo por ahora, queridos amigos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Felices Pascuas de Resurrección en el Señor. El Señor ha resucitado y, como nos ha hecho reflexionar hoy la hermana María del Socorro Becerra, pues durante esta cincuentena pascual, al menos demos razón de nuestra fe, seamos misericordiosos como el Señor lo ha sido con nosotros, aunque bueno, así tanto como Él no podremos, siempre nos ganará Él, pero algo es algo, ¿no? Feliz semana, Dios te guarde.